Bien, les decía de que hoy voy a explicar esto de lo que va a ser su examen, voy a armar mañana y la pregunta va a estar relacionada a esto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ustedes van a tener esta hoja de cálculo y vamos a tratar de que ustedes lo aprendan a manejar, ¿ya? Este problema partió con estos datos, este de acá y estos de acá. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo fue en base al concepto de que las fracciones tienen que sumar 1. Entonces, esto de acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, es 1 menos este valor. 1 menos 0,1 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa de que esas son las fracciones de, en este caso, de la solución extracto, ¿ya? Es decir, de que a medida de que el solvente, que es el benceno en este caso, va adquiriendo en su composición más aceite, su pureza va disminuyendo, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre, ¿ya? Y tenemos en la tercera columna, en esta tercera columna, los datos experimentales están relacionados a la cantidad de aceite que quedó retenida con la harina. Es decir, de que no todo el aceite y la fase líquida que se agregó, en este caso el benceno, se recuperaron. Siempre queda algo, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que habíamos hecho? Lo habíamos ido acá a la fracción en peso, ¿ya? Que, si ustedes se fijan en la celda, ¿qué es lo que está relacionando? ¿Ya? Yo esto lo había explicado en bastantes días, ¿ya? Y bueno, entonces, aquí, incluso yo lo que hice fue dibujando tal como les expliqué a ustedes, de tal manera de que fui encontrando estas ecuaciones, aplicando la ecuación entre 2 puntos que está, ya ni me recuerdo dónde está, pero esto automáticamente da los valores de intersección, ¿ya? Entre la composición de extracto, que es rica en benceno, y como les decía acá, ¿ya? El benceno, a medida que va ganando aceite en la extracción de etapa tras etapa, va disminuyendo en fracción molar. Pero parte de ese aceite, ya que es la solución retenida, está en pequeñas proporciones igual. Va disminuyendo a medida de que se va efectuando las estaciones en etapas posteriores. Y bien, entonces aquí habíamos partido con este ejercicio, ¿ya? En la cual, a ver un ratito, aceite, harina. Bueno, un ratito, por favor. Este es el primero que hemos hecho. Hay otro que debe estar acá. Este de acá. Bueno. Fíjense que aquí, a ver este ejercicio, no lo pillo el otro. Este era el que les estaba explicando. Y
Miércoles, ¿dónde está? Van a tener que esperar un ratito, por favor. Es que no lo ubico el problema ese que tiene ya aceite. ¿Ven? Oh, Dios. Bueno. Lo que pasa es que no lo pillo el problema, lo tengo resuelto en otro Excel, no me di cuenta. Y ayer estuve resolviendo esto para explicar el día. Este es el de hígado. Bueno, les voy a tomar sobre este nomás, entonces ya este es el que no entra solamente hexano al 100%. El otro tenía una pequeña composición de... Sé que este es el problema, pero... Este de acá. Este es el problema porque da formato hoja 2. Y un ratito, jóvenes. Vamos a ver. Este es el problema. Está acá, ¿ya? Están los dos problemas, ¿ya? Este es el problema en sí. $2,000 kilogramos de harina, benceno, aceite y aquí. Bueno, lamentablemente aquí ya le puse los valores, ¿ya? O sea, el problema que buscaba era este que resolvimos, donde había 1.310 de benceno y 20 de aceite. Este total más estos componentes acá es lo que se mezcla. Y de ahí habíamos visto de que estas son las fracciones, ¿ya? Y de estas fracciones, lo que se tiene aquí como extracto, ya como solución extracto, no teníamos estos datos, ¿ya? Lo que sí teníamos como dato era estos 2.000 kilogramos de harina y 120 kilogramos de aceite. Entonces, de acá habíamos encontrado ya, en primer lugar, el primer punto que está en esta gráfica, acá, en este punto de acá, ¿ya? Y esa fue la base de partida para resolver este problema, que si ustedes dan el clic acá, fíjense, acá están los puntos con los cuales hice la gráfica, ya, para interpretar esta recta. Y esto de acá sale después de haber encontrado, haber hecho esto, ¿no? Y de los flujos inferiores, si ustedes dan un clic acá en este punto, les indica dónde están las celdas con las cuales se hicieron las gráficas correspondientes a esos puntos de acá, ¿ya? Que corresponden al flujo inferior. Entonces, el punto de partida fue establecer esta línea, ¿ya? Y de aquí fue de que en forma analítica y gráfica fuimos resolviendo este ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces fui planteando las ecuaciones correspondientes acá, ¿ya? Donde
ustedes podrán ver ya de que C, que es esta masa total, es igual a la solución extracto y lo del flujo interior. Bien, este dato tenemos. Este de aquí había que encontrarlo, ¿ya? Y si nos vamos acá, dice igual a AF65, que básicamente este valor ya resulta de haber encontrado el punto que ahorita les mostré ya, que son estos 120 kilos con respecto a este más este de acá, que está en el power, ¿ya? Y este fue el punto de partida. Bien, entonces, de ahí encontramos el punto este de acá, ¿ya? Y bien, luego de encontrar este punto, nos fuimos a determinar ya la recta esta que pasa, ya, intercepta el punto que viene a ser esta recta de acá y chocamos con el flujo superior. Este punto de acá es el que permite determinar ya cuál es la composición, fíjense de acá, cuál es la composición en el flujo superior ya de aceite, o como este es aceite y esto de acá es benceno, entonces que eso está explicado acá. Bien, a ver. ¿Dónde está ese punto? O sea, es grave realmente esto. Aquí fui encontrando las ecuaciones, resolviendo las intersecciones. Y bueno, les voy a pedir que por favor se guíen, ya, se vayan guiando más que todo con el PowerPoint que les he mandado y el video, ya. Es que aquí, fíjense, he resuelto, lo he ido resolviendo, encontrando las ecuaciones, pero más detallado está en el PowerPoint, ¿listo? Entonces, eso por favor les recomiendo, porque yo fui trazando, encontrando estas ecuaciones acá y haciendo la gráfica, de tal manera de que más explicadito está en la presentación del PowerPoint que les mandé en PDF, ¿ya? Bien, si aquí está resuelto. Uno, la primera base ya era encontrar la gráfica empleando aceite al 100%. Pero este ejercicio, que ustedes lo van a ver aquí, ¿ya? Lo van a ver, está en donde dice hoja 2, en este nivel, ¿ya? En lo que se refiere a la fila 48, de aquí dice, ¿listo? Entonces, lo que yo voy a hacer, posiblemente en vez de 2000, ¿ya? Dice igual a N53. N53. Posiblemente yo le cambie acá, le ponga 2500. ¿Ya? Y aquí en aceite le cambie a 700. ¿Ya? Aquí benceno le puedo poner 10. Entonces, esto ya va generando los datos. ¿Ya? Va calculando, graficando, de tal forma de que, ¿qué más le puedo variar acá? Varié la composición acá. Aquí, que no tenga aceite o que tenga 10. Ya, a ver un ratito, vamos a ver. Sí, lo que
Acá le puedo variar a 10, ¿ya? Y fíjense, directamente el problema va resolviendo todos los cambios que yo le doy a este programa. Entonces, va cambiando, ¿eh? Fíjense, incluso aquí, ya este punto de acá sale fuera del dato este de valores que tenemos. Se va a una concentración más baja. ¿Ya? Entonces, esta línea de los flujos superiores debería alargarse. Entonces, yo cometería un error si les doy el examen que salga de esta forma, porque tenemos un punto que está por debajo de los datos que tenemos acá. Entonces, al elaborar el examen, voy a tener cuidado de que los resultados se marquen en estas concentraciones que van de 0 hasta 0,7. Puede ser un punto cualquiera, por acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a tener cuidado. Entonces, fíjense, ¿ya? Puede ser un punto que llegue hasta aquí incluso. O a no ser de que yo acá pudiera alargarlo hasta 0,8, pero no lo voy a hacer. Voy a trabajar en rangos que están comprendidos desde 0 hasta 0,7, de tal manera que ustedes puedan jugar con este programa. Entonces, les decía, hoy día estén atentos, ¿ya? Entonces, yo puedo cambiar esto de acá, variando estos datos de acá, ¿ya? A ver, lo que no tiene que salir es el flujo interior por debajo de 0,7 y 0,3. A ver, vamos a ver. 2100. Ah, no. Mejor me conviene bajar este. 1800. Benceno caiga 40. Y asumimos que hay más aceite en esta masa. Entonces vamos a ver qué ocurre. Bueno, aquí cambia, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es de que esta recta ya no intersecta con el flujo de las composiciones de abajo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuál es la importancia que tiene esta recta? La importancia que tiene esta recta es básicamente las variaciones que se dan en las composiciones de alimentación en las etapas de extracción. Entonces, no es nomás como estoy cambiando los datos en forma alegre. Vamos a ver. Ahorita estamos volviendo a lo mismo. ¿Bien? Bien. Entonces, van a tener el examen respecto a este programa, ¿ya? Entonces van a analizar bien. Yo antes voy a resolverlo de tal manera que no haya sorpresa, ¿ya? Entonces, fíjense las presentaciones en PowerPoint. El haber elaborado este software me costó bastante tiempo. Y si yo le explicaba en base a esto, iba a ser más difícil que explicarlo en Power. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ven de que uno puede cambiarle, pero no es cambiarle nomás, porque si no, las curvas de equilibrio van a cambiar. Algunas se van a salir fuera de rango. Entonces, en el examen que elaboren mañana, primeramente lo voy a resolver corriendo este programa, de tal manera de que ustedes vayan dando solución. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿cómo está? ¿Para cuándo va a subir el examen? Mañana. Primero voy a resolverlo yo, en base a este programa, voy a ir cambiando, respondiendo los
resultado. Ya, entonces fíjense, está acá donde dice hoja 2, ¿ya? Bien, aquí yo resolví otros ejercicios más también que son de extracción, pero no, ya no dio tiempo ya. Entonces, el tiempo es, y esto era lo que estaba explicándoles un día, lo que vienen a ser las fracciones en peso. Entonces les preguntaba, ¿qué es una fracción en peso? Empecé a preguntar y empecé a crear esto de aquí para que ustedes puedan comprender esos conceptos. ¿Ya? Entonces, donde dice hoja 2, por favor. ¿Ya? Bien. El día de ayer habíamos entrado a ver problemas de destilación, ¿ya? Y habíamos resuelto tratando de explicar lo que viene a ser la curva de equilibrio líquido-vapor cuando se tiene dos componentes. Este de aquí, por ejemplo, es un problema que resolví la anterior vez que di esta materia, ¿ya? E incluso apliqué la ecuación de Antoine para que voy a explicar más tarde o posiblemente el lunes. Ya lamentablemente muy poco tiempo nos queda, entonces no va a dar para entrar muy a fondo. Pero ayer preparé esto de acá, ya, esto lo van a tener hoy día también. Fíjense, ustedes lo tienen en digital, es un problema que está en el Ocontojo y habla de que lo que viene a ser la ley de Raoul, ¿ya? Dice de que tenemos una mezcla de etano-octano, ¿ya? Y estos son los datos en esta tabla. Eso es lo que da el libro. De que a esta temperatura la presión del componente puro, en este caso etano 7 y del octano, que está con 8, ¿ya? Que son 8 átomos de carbono, sus presiones en estado puro son estas. ¿Listo? Ahora, a simple vista, ¿cuál de ustedes creen de que es el componente que tiene mayor facilidad para pasar a fase vapor? ¿Mm? ¿El que tiene mayor presión o menor presión? A ver, razonen un poquito. ¿Cuál de los dos componentes es más volátil? Hasta químicamente pueden ir pensando. ¿El etano o el octano? Nada. Andrés, ¿qué componente es más volátil? Profe, yo pienso que sería el que tiene mayor presión, el más volátil y que sería más fácil, de condensar, de obtenerlo. Ya. Bien. Entonces, ¿sí? Porque ahí dice, ahí dice 98 grados Celsius Uh-huh. y el otro, la columna 3 tiene de una presión de 377 miligramos. Yo pienso que está más fácil. El octano. Sí, no le veo bien el 8 de aquí. A ver, voy a ampliar un poquito. Ah, ya lo vi. Ya. O sea, digamos, empezamos a calentar, ya, y llegamos a esta presión y esta empieza a pasar a fase vapor. Y si seguimos calentando, recién esta pasa a fase vapor a esta presión. ¿Eso es lo que más o menos entiende? Fíjense. Ay, Dios mío. Yo creo Aquí, que la ajá, columna indica también. ya, aquí yo grafiqué esto, ¿ya? O sea, grafiqué esto de acá y me salieron estas curvas.
¿Mm? Es eso que ustedes ven ahí. Ya. Vamos a dejarlo en incógnita, no voy a responder ahorita. Ya. Tenemos acá de que presiones diferentes, ¿ya? Y determínense los datos de equilibrio para este sistema a la presión de una atmósfera, calculados directamente a partir de las presiones de vapor. O sea, por eso nos dan estos datos que están relacionadas a estas temperaturas y aquí está la gráfica. Entonces, la ecuación de las presiones parciales, la sumatoria es igual a la presión total. Y esa presión que nos dice el problema está relacionado a la presión de una atmósfera, ¿ya? A la presión de una atmósfera, aquí dice, ¿no? Entonces, esta es la presión total. Nos vamos a la ecuación de Raúl, donde esta presión de acá es igual a la fracción por la presión del componente puro a una temperatura del sistema, más la presión parcial del otro componente, que es igual a su fracción molar en la fase líquida por la presión del componente puro a la temperatura que analicemos. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo aquí, bueno, sabemos que la sumatoria de las fracciones da 1. Entonces, XA más X sub B es igual a 1, donde despejamos X sub B para dejar en función de una sola variable, ¿no? Porque esto, ¿de dónde sacamos? De aquí, ¿ya? Esta es la presión, por ejemplo, acá pongo como ejemplo a 124 grados Celsius, me voy acá. La presión del componente puro del etano es 1528 y la presión a 124 del octano puro es de 729. Entonces la presión total ya está relacionada a las fracciones que tienen esta mezcla. Entonces, fíjense, reemplazamos acá, ya el 760, este es 1528 que está acá, y el otro de 729 que es del octano. Despejamos y obtenemos esta fracción, ¿ya? Como las fracciones tienen que sumar 1, si ustedes quieren acá directamente pueden restar. Yo acá hice lo mismo, apliqué esta ecuación, pero relacionada a X sub D. O caso contrario, se resta 1 menos esto, nos va a dar este valor, es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿tenemos cuánto? Tenemos 2 minutitos más todavía. Y luego encontramos las fracciones, ¿ya? Las fracciones molares en fase gaseosa, ¿ya? Y tenemos que esto es igual a la presión parcial, aquí cambia, esto es igual a la presión parcial del etano, ¿ya? Con respecto a la presión total del sistema. Pero esta presión parcial es igual, esta presión parcial de acá, es igual a ¿qué? A esto de acá, ¿ya? Entonces, reemplazamos los valores encontrados acá, que viene a ser 0,0378 por su presión en estado puro, dividido entre la presión total del sistema, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos encontrando las fracciones correspondientes en fase líquida y gaseosa a estas temperaturas y presiones, relacionadas al análisis de una presión total de 760 milímetros de mercurio que dice el problema, ¿ya? Entonces, en base a ello, si ustedes se fijan acá, ya, aplicando esta ecuación, ya, entonces fui determinando las reacciones en fase líquida del etano, aplicando esta otra ecuación de acá,
ya fui encontrando las fracciones molares en fase gaseosa. Fase líquida, fase gaseosa. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que hice, fíjense, aplicando esas ecuaciones respecto a esta presión. Lógicamente que esto, acá en Santa Cruz, por ejemplo, estamos a una presión de 726 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, si yo cambio la presión a otras condiciones, en este caso, digamos, la tabla esta también va cambiando porque está enlazada a la presión total del sistema. Pues, bueno, esto está en 760, ¿listo? Que está como está resuelto en el libro. Entonces, van a ver este software, van a entrar al libro, más o menos lo detalla el libro con cosas bien nomás en este aspecto. Y lo que sí es que ustedes no van a ver esta gráfica, ¿ya? Pero esta gráfica de entrada nos dice de que existen unas variaciones en la presión a una temperatura a la cual pasan de fase líquida a gaseosa. Si esta curva fuera inferior, es un poco más complicado la separación, porque habíamos dicho de que para poder separar una mezcla tiene que haber un diferencial de temperatura, en la cual uno pasa rápidamente a fase vapor, mientras que el otro se mantiene en fase líquida, ¿no? Entonces, esa es igual, acá el análisis ¿ya? Está relacionada también a la temperatura, ¿ya? En la cual, digamos, a 104, ¿ya? El octano pasa a fase de vapor con esa presión. Mientras que el heptano alcanzaría recién a formar la primera gota de vapor a una presión de 890. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a descansar. Volvemos de aquí a unos 15 minutos. Mucho frío, jóvenes. Perfecto, profe, no, 15 minutos. Sí, está friando. Está.